Buenas noches, iglesia. Como siempre es un privilegio estar aquí al frente para compartir la palabra del Señor. Si alguno está cansado o tiene sueño, pues vamos a orar al Señor para que sea dándonos fuerza y mucha disponibilidad para recibir su mensaje. Amado Dios, Padre Santo, venimos a ti, oh Señor, porque eres nuestro amparo, nuestro socorro, porque delante de ti podemos venir y hallar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Queremos presentar delante de ti todas nuestras cargas, todo nuestro cansancio, todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad, para que seas tú tomándolas, llevándolas tú y dándonos tu carga, que tu carga es ligera, que tu carga es liviana, para que en esta noche seamos edificados y tu nombre sea glorificado a través de tu palabra. Que sea siempre, oh Señor, a través de tu Espíritu Santo, obrando en nosotros para recibir el mensaje, para entenderlo y para vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios llama a Moisés en Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, Él se presenta delante de Moisés y le dice que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿cierto? De hecho, después de decirle que Él es el que es, o yo soy el que soy, pues le vuelve a repetir que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿cierto? Además de eso, Moisés, cuando va a los hijos de Israel, pues les dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob lo envió. Y si miramos en Génesis, nosotros encontramos muchos capítulos acerca de la vida de Abraham y muchos otros capítulos más acerca de la vida de Jacob. Pero cuando buscamos a Isaac, es poco. Son pocos los relatos, son pocas las historias, y más bien es como si estuvieran dentro de las vidas de Abraham y dentro de la vida de Jacob. Como si Isaac fuera un puente entre Abraham y Jacob. Y pues de hecho se puede ver así, ¿no? Isaac es el hijo de Abraham y es el padre de Jacob. Jacob no hubiera sido sin Isaac y la promesa no hubiera sido sin Isaac, la promesa hecha a Abraham. Pero eso no lo hace menos importante. Es decir, porque no hayan muchos capítulos de la Biblia acerca de Isaac, no lo hace menos importante. Porque él es el tan esperado hijo de Abraham. Si recordamos el jueves anterior, hablamos de Abraham y que a él se le hizo una promesa. Esta noche vamos a ver a Isaac. Isaac como el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, si hay algún título para Isaac y para el mensaje de esta noche, es Isaac, el hijo de la promesa. Así que para desarrollar la enseñanza vamos a ver dos partes. Una parte es el anuncio de la promesa y la otra es el cumplimiento de la promesa. Así nomás. Vamos a hablar del hijo de la promesa. Entonces, hubo una promesa y esa promesa se cumple. Y comenzando con el anuncio de la promesa, pues volvemos como cuando iniciamos con Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el 3. Capítulo 12 de Génesis, del 1 hasta el 3, que dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa hecha a Abraham, este fue el llamado a Abraham. Ahí hay mucho incluido, y algo de eso abarcamos el jueves anterior. Y lo que vemos ahí es, bueno, que Abraham debe irse de donde está hacia donde Dios le decía.
que más adelante nos damos cuenta que esa es la tierra de Canaán. Además le dice que Abraham va a tener descendientes. Y además que él, Abraham, y sus descendientes pues vivirán allá en esa tierra. Y además que tanto Abraham como sus descendientes serán de bendición. Y esto es importante considerarlo, porque en el capítulo anterior, en el versículo 30 del capítulo 11 de Génesis, nos dice que Sara era estéril, Sarai. Ella era estéril, no podía tener hijos. Pero ahora Dios llama a Abraham y le hace una promesa que va a tener descendientes y que sus descendientes y él van a tener una tierra en donde morar. Esta promesa se repite una vez más en Génesis, en el capítulo 13. Y si leyeron a Génesis, lo que les dije la anterior vez, desde el capítulo 10 hasta el 25, si la leyeron, saben que en el capítulo 13, Lot y Abraham se separan. Y es justo cuando se separan que Dios vuelve a hablar a Abraham y le vuelve a recordar la promesa del versículo 14 del capítulo 13. Y dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Lo mismo se repite. Ya no le dice, vaya a la tierra que le mostraré, porque ya está ahí. Pero entonces le dice que la recorra y que esa va a ser la tierra que le va a dar a su descendencia. Y además que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. Si usted se ha puesto a contar el polvo de la tierra, tal vez se haya aburrido, o tal vez no haya terminado. No sé si de niños jugaron a eso, pero es imposible contarlo. Es imposible contarlo, y pues Dios le dice a Abraham que si alguno lo puede contar, bueno, pues también va a poder contar la descendencia de Abraham. Esta promesa se vuelve a repetir en el capítulo 15, ya desde el versículo 1 hasta el 6. Ahora dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. En este pasaje tal vez, algunos de ustedes de niños jugaron a contar las estrellas. Sí, de pronto no el polvo de la tierra, que como que es más difícil, pero por lo menos las estrellas del cielo. Y si usted lo hizo, recuerda cuántas veces se perdió y tuvo que volver a iniciar de nuevo, o incluso dijo: ay, ya no más. Entonces se le vuelve a recordar la promesa a Abraham, pero ahora le dice: bueno, cuente las estrellas del cielo, si usted las puede contar, así va a ser contada su descendencia. Le vuelve a repetir: va a tener un hijo, va a tener mucha descendencia. Y pues Abraham lo cree, y esto le es contado como justicia. Y esta promesa de nuevo, o bueno, se repite otra vez. Ya va 1, 2, 3, con esa tercera en el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 7 y 8. Dice así:
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. De nuevo se repite la promesa y es lo mismo. Ya Abraham está en la tierra, de él es la tierra, pero también será de su descendencia. Y además Dios ahora le dice que no solo la promesa o el pacto va a ser con Abraham, sino que también la va a hacer con su descendencia. En los versículos 17 hasta el 19, digamos que como que hay una luz más de que Abraham tenga un hijo. Dice versículo 17 del capítulo 17 de Génesis: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, ahí ahora se vuelve a repetir la promesa, pero ya como que más específica. Va a tener un hijo, se va a llamar Isaac, y va a ser por Sara. Y si usted hizo la tarea, en el capítulo 16, pues ¿qué pasó? Sara le entregó a su sierva a Abraham para que tuvieran un hijo y nació Ismael. Por eso es que Abraham en el capítulo 17 dice: ojalá Ismael viva delante de ti. Ojalá Ismael te agrade. Pero Dios le dice: no. No, porque es a través de Isaac el que te va a dar a luz Sara. En el capítulo 18 ya digamos está más cerca la promesa. Está más cerca la promesa desde el versículo 9 hasta el 11, que dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces está más cerca, le dice que según el tiempo de la vida, es decir, de aquí a un año, va a tener un hijo. Entonces está más cerca. Bien, ¿esa fue la promesa o esos fueron los anuncios de la promesa? Los anuncios de la promesa. Ahora yo quiero que dentro del anuncio de esta promesa hubo un tiempo que transcurrió, un tiempo que pasó, es decir, que para que se cumpliese esta promesa pasó un tiempo. Si volvemos al capítulo 12, vamos a ver que al inicio de cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, él tenía unos 75 años. Capítulo 12, versículo 4. Al final dice: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tenía 75 años. Y continuando, pasaron casi 10 años y aún Abraham no tenía hijo con Sara. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Sara le dice a Abraham: mira aquí mi sierva, agárrela, y sale Ismael. Entonces, ahí está en el capítulo 16, gracias, al final, versículo 16, que dice que era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Es decir, pasaron 10 años, todavía no tengo el hijo que Dios dijo, vamos a tener a Ismael. Entonces, sin embargo, vimos que no es por Ismael, sino que es por un hijo que le dé Sara, la que no puede tener hijos. Así que ya van 10 años, ya ahora Abraham tiene 86 años. Luego, si usted se fija, de un versículo a otro pasaron como 10 años, más de 10 años. Abraham tiene 86 y ya para el versículo 1 del capítulo 17 tiene 99 años. Ya tiene 99 años, pasaron 13 años prácticamente.
Pasan 99, perdón, pasan 13 años, Abraham ya tiene 99 años, pero aún no tiene un hijo, sin embargo se le hace la promesa. Y para el capítulo 19 es cuando Lot tiene hijos. Lot, su sobrino, tiene hijos. Abraham todavía no tiene hijos, pero su sobrino tiene hijos. Y aunque no fue de una buena manera, aún así él comienza a tener descendencia, su sobrino, pero Sara todavía nada. Sara todavía nada. Luego para el capítulo 20, las mujeres filisteas de la tierra de donde estaba Abimelech, de la tierra de Gerar, pues vuelven a ser fértiles de nuevo. Si usted leyó, sabe qué sucede. Este hombre Abimelech toma a Sara y Dios de castigo pues manda a cerrar todas las, ¿cómo es que se llama? Toda matriz de toda mujer de esta tierra. Pero al final del capítulo vuelven a ser fértiles las mujeres. Pero Sara nada que tiene un hijo. Así que al menos pasaron como 25 años desde que Dios llamó a Abraham y que le prometió descendencia y una tierra. Pues Abraham ya estaba en la tierra y nada que tenía hijos. Así que estuvo por ahí unos 25 años esperando al hijo de la promesa que Dios le había hecho. Hasta que por fin llegamos al capítulo 21 y se cumple esta promesa y nace Isaac. Entonces ya aquí pasamos a la segunda parte. Yo sé que hablamos mucho de Abraham, pero como les dije, Isaac está dentro de la historia de Abraham y dentro de la historia de Jacob. Así que ya el cumplimiento de la promesa para el capítulo 21, donde dice y nacimiento de Isaac, versículo 1 hasta el 7, que dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces en el cumplimiento de la promesa vamos a ver que, se cumple la promesa. También que hay una exclusividad. Y por último que esa promesa es confirmada. Entonces con el cumplimiento aquí está, nace Isaac y es como un milagro. Es como un milagro porque, Abraham ya tenía 100 años. Sara ya había dejado la costumbre de las mujeres. Sara tenía unos 90 años. Así que no era muy probable que tuvieran un hijo. Sin embargo, Dios le había hecho una promesa a Abraham, que por Sara, que iba a tener un hijo que se iba a llamar Isaac. Exactamente se llama Isaac. Y si usted nota, del versículo 1 al 7 se repite una y otra vez, como había dicho Jehová, como había mandado Jehová, como había hablado Jehová. Lea el versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Cuándo fue eso? Pues un año antes. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Así que aquí claramente, a pesar de las circunstancias que se ven, a pesar de que no era muy probable que Abraham ya anciano, ya completamente anciano, y Sara ya completamente no apta para tener un hijo, pues Dios cumple su palabra como él lo había dicho y nace Isaac. Pero justo cuando se anuncia que nace Isaac, pasan 8 días, es circuncidado como Dios le había mandado a Abraham, pero justo cuando se anuncia que nace, saltamos al versículo 8, la otra sección que sigue, pero nos dice que esa promesa es exclusiva. Que sí, ya nace, ya se cumple la promesa, pero la promesa por cumplirse aún es exclusiva, es decir, es solamente de Isaac, es solamente por Isaac, no puede haber nadie más.
Y si usted leyó el capítulo 21, va a leer que desde el versículo 8 Isaac crece y comienza el otro hijo de Abraham, llamado Ismael, a burlarse de Isaac. Y leemos el versículo 10 y pareciera que como que a Sara no le gustó que se burlara, o no le gustaba que Ismael se burlara de Isaac. Pero leemos el versículo 10 y como que cambia la perspectiva. Dice, por tanto, dijo a Abraham, aquí está hablando Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Así que el motivo no era porque se burlara, sino porque hubo una promesa, hay una heredad, y Ismael no va a heredar con Isaac. Y Dios le corrobora esta palabra, estas palabras de Sara a Abraham en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es en Isaac, lo que leímos en el capítulo 17. En Isaac va a ser, no en Ismael, no en el siervo de él, no en Ismael, sino en Isaac, el que le va a dar a luz Sara. Así que Dios le recuerda estas palabras que ya le dijo a Abraham, y es necesario que Ismael se vaya, que dice aquí que se ha echado lejos de Isaac. Entonces Ismael debe ser separado, y no porque él fuera malo. El hecho de que él se burlara de su hermano no fuera malo, no. Usted tuvo hermanos, o usted se burlaba de ellos, o ellos se burlaban de usted. Entonces no era porque Ismael fuera malo aquí, sino porque había una promesa, había un pacto hecho, y bueno, era específicamente o de manera exclusiva o a través de Isaac. Entonces vemos que Dios sostiene su palabra, tanto así que quita lo que no debe estar. Pero no quiero que veamos a Dios como malo aquí, porque he hecho a este niño, ahora este niño se va a morir. No, incluso si usted sigue leyendo, si seguimos leyendo, o si usted leyó, desde el versículo 15 hasta el 21, esa lectura o ese pasaje es para nosotros. Es decir, ahí no estaba Abraham para ver qué le pasó a Ismael. Ahí no estaba Abraham para ver cómo Ismael creció. No estaba Abraham para ver en qué profesión Ismael se convirtió. No estaba Ismael para ver qué mujer tomó. No estaba Abraham para ver Ismael qué mujer tomó. No, hay esos versículos 15 al 21, Abraham no sabe nada. Él solamente sabe hasta el 14 que toma un odre y pan, se lo da a Agar y que se vaya. Esa lectura está aquí para nosotros, para que veamos cómo es Dios misericordioso con este niño. No dejó que se muriera. Para que nosotros veamos cómo Dios es bueno, y también para que nosotros nos demos cuenta cómo Dios cumple su palabra. No solo cumple su palabra con que el pacto va a ser solamente por Isaac. Recuerden que la promesa incluía también que por Abraham y por sus descendientes iban a ser bendecidas las familias de la tierra. Bueno, ahora la familia de Ismael va a ser bendecida. Y es muy bendecida. 12 príncipes forman una gran nación, pero es por lo mismo, para que veamos cómo Dios es que cumple su palabra, cómo Dios la sostiene, cómo Dios la cumple. Además, la exclusividad es en Isaac. Esa exclusividad sigue latente unos capítulos más adelante, en el capítulo 25. Ya ha muerto Sara para el capítulo 25. Ya Abraham tiene otros hijos, además de Isaac, además de Ismael. Ya Abraham tiene otros hijos, ahí con una mujer que se llama Setura. Pero nos dice en el versículo 6 del capítulo 25, el 5 y el 6 leamos. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, de la tierra oriental. Entonces ahí vemos, Abraham tuvo más hijos, pero los envió ¿dónde? Lejos de Isaac. Lejos de Isaac, porque la promesa
es exclusivamente en Isaac, a través de Isaac, en la descendencia de Isaac. Y si seguimos leyendo el capítulo 25, leemos que el versículo 18 nos dice que los descendientes de Ismael descendieron o habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, camino hacia Asiria, es decir, lejos de la tierra de Canaán. Lejos de la tierra de Canaán porque no podían quedarse en Canaán, era solamente para Isaac y para su descendencia. Y bueno, hasta aquí podríamos ver cómo se cumple la promesa, cómo se cumple de manera más como que fuerte, de manera exclusiva la promesa. Pero cuando hablamos de Isaac es imposible como que pasar por alto el momento en el que su padre lo ata y lo va a sacrificar. O sea, no se puede pasar esto por alto. Eso está en el capítulo 22. Y ahí es donde viene la confirmación de la promesa. Ahí encontramos que esta promesa que se hizo y que de manera latente era exclusivamente para Isaac, aquí encontramos ya como que una confirmación. Porque si usted hizo la tarea y leyó el capítulo 22, usted sabemos claramente que ahí es cuando Dios le pide a Abraham que le entregara a su hijo en holocausto. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo creo que leamos todo el capítulo, lo vamos a ir leyendo poco a poco, pero desde el inicio dice que era una prueba para Abraham. Y no era simplemente deje sus riquezas, porque tenía muchas y le podía decir eso. No le iba a decir deje su tierra, porque ya le había prometido la tierra donde está. Pero sí le dice que tome a su hijo, al único hijo, al que ama, y ofrézcalo en holocausto. Nosotros le podemos decir sacrificio. Sí, es un sacrificio. Pero un holocausto, cuando se ofrecía, se debía agarrar el animal y se debía degollar. Eso es sacrificio, sí, muy bien. Pero cuando se degollaba se debía dejar desangrar. Y mientras se desangraba, pues con una vasija o algo, se aparaba se aparaba de la sangre que salía mientras se desangraba el sacrificio. Esa sangre pues era para el altar. Luego de eso se debía quemar el cuerpo del sacrificio. Eso está de entrada en el capítulo 1 de Levítico. Incluso el capítulo 1 de Levítico dice más fuerte: debía cortarlo por trozos y luego quemarlo. En algunas otras versiones dice un sacrificio que se quema completamente. Eso es un holocausto. Y la idea del holocausto era que ese sacrificio fuera agradable a Dios. Y se debía quemar porque representaba ese humo que subía, lo que agradaba a Dios de ese sacrificio. Entonces, lo que debía hacer Abraham con su hijo Isaac era eso: atar a su hijo, ponerlo sobre el altar, degollarlo, esperar a que se desangrara, mientras se desangraba con una vasija parar de la sangre, y luego de eso quemarlo. Es bonito seguir a Dios, ¿cierto? Es bonito andar en sus caminos. Pero miremos cuál es la demanda de Dios. Dios no demanda solamente 2 horas en la semana, el domingo. Dios demanda algo que amamos y que es único. Así que, bueno, podríamos pensar, hasta aquí llegó la promesa de Abraham, pues Abraham si mata al hijo pues se muere y todo eso. O podríamos pensar, ¿por qué un Dios, o por qué Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que es bueno, que mostró esa bondad y esa bendición para con Ismael, porque ahora quiere que le pida o que le den a su hijo en sacrificio?
Tampoco nos dice a nosotros que demos nuestros hijos en sacrificio. Pero si vamos al tiempo de Abraham, para ellos era normal. Es decir, de donde venía Abraham, aún en la tierra de Canaán, las personas ofrecían a sus dioses o a sus ídolos, ofrecían a sus hijos en sacrificio. Los quemaban, los mataban y los ofrecían a esos dioses. Así que para Abraham no era raro. Para Abraham, él no estaba pensando como que, ¿por qué a mi hijo? Si tú eres bueno. No. Abraham, para él era normal. No fue como que tocó. Entonces aquí, más que pensar en la bondad de Dios, es pensar en la promesa que le ha hecho a Abraham. Le prometió la tierra, ya está en la tierra, le prometió descendencia, y a través de Sara, y ahora lo tiene ahí vivo, ya un poco crecido, pero ahora le dice que lo entregue, que lo mate, que se lo entregue a él en el holocausto, que se lo queme para Dios. Eso es lo que debe estar pensando Abraham. Eso es lo que nos pone a pensar a nosotros el texto. Cuando dice el versículo 2, toma a tu hijo, tu único, y luego dice Isaac. Primero Isaac no era el primer hijo de Abraham, no era el único, ya con él eran dos, los otros los tiene después. Pero era el único que tenía con Sara y era el único hijo por el cual se le había dicho la promesa. Así que era el único. Y además era a quien amas. Y el lugar donde le dijo Dios que fuera o al monte era camino de 3 días. 3 días caminando Abraham, llevando a Isaac, llevando a sus siervos para entregarlo por sacrificio. No era fácil, pero Dios le había demandado. Dios le había demandado y recordemos que era una prueba. Era una prueba para Abraham, pero Dios hizo una demanda. Hay un pacto por cumplirse, hay una promesa que se debe cumplir. Y al parecer ya se ha cumplido. Pero recuerde que la promesa se extiende a los descendientes de Abraham, a la descendencia y por la descendencia de Isaac. Isaac hasta el momento es un muchacho. Entonces, ¿qué hace Abraham? Bueno, versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham inmediatamente toma a Isaac, 2 siervos y van. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense las palabras que Abraham le dice a sus siervos: ustedes esperen aquí, yo y el muchacho vamos a ir y vamos a volver. Yo y el muchacho vamos a ir y vamos a volver. Y eso debe ser impactante, porque ya Dios le había dicho que lo entregara como ese sacrificio, el cual se debe degollar y luego se debe quemar. Pero Abraham les dice: vamos a ir y vamos a volver. Y bueno, por allá en Hebreos, el capítulo 11, nos dice que Abraham tenía la esperanza como que Dios iba a resucitar a su hijo. Entonces vemos aquí que ya la fe de Abraham está firme en Dios, porque Dios le había dado una promesa, ya muchas veces se le había repetido, y ya llegó el momento de no tambalear en esa fe, sino de creer en Dios. Si Él me dijo, hizo un pacto ahora conmigo, de que me va a dar un hijo, que es Isaac, y que me va a dar descendencia por Isaac, y ahora me pide que lo entregue, bueno, de alguna u otra manera vamos a volver. Y es en Isaac en que Dios me va a dar descendencia. No es fácil esto, pero no es fácil seguir a Dios. No es fácil creer en Cristo y mantenernos en sus caminos. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña,
Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya Isaac sabía que era un holocausto. Y él es muy observador. O sea, van a ofrecer un holocausto, llevan la leña, llevan, ¿qué más? El fuego, pero no está el cordero. Isaac no sabía que era él. Pero lo que le responde a Abraham, en el versículo 8 dice, respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Miren esa fe de Abraham. Por eso es el padre de la fe. Y sí, estamos en Isaac, pero está dentro de la vida de Abraham. Y Abraham le dice, Dios va a proveer un cordero para el holocausto. ¿Qué estaba en la mente de Abraham? Que él va a entregar a su hijo como holocausto. Pero también está la seguridad de que Dios va a proveer un holocausto. Él tiene una fe completamente en Dios. Y bueno, eso fue lo que le dijo, versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjense qué es lo que hace Isaac. Isaac hace algo, le dice, no padre, no me ates, ¿por qué me vas a sacrificar a mí? Yo no soy un cordero. No dice nada, no hace nada, no se registra que haya hecho algo, pero el que sí hace algo es Abraham. Lo ata, bueno, primero hace el altar, pone todo, ata a su hijo, lo pone sobre el altar, y ¿cuál es el siguiente paso? Degollarlo. Entonces el versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, para degollarlo. Lo iba a hacer. Entonces el ángel, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Así que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa. Y Dios lo detiene. Dios envía a un ángel y lo detiene. Y tal vez nos quedamos o nos quitábamos el sudor de la frente diciendo, no lo mató. Y tal vez de tantas veces que conocemos esta historia, nos alegramos porque Isaac no murió. Y nos alegramos más porque ahora Dios envía un corderito. Pero tengamos en cuenta que aquí es más que eso, es más que Isaac viviera, sino es que Dios mantiene o confirma o sostiene su promesa, su palabra, su pacto y todo lo que le había dicho a Abraham. Versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Así que hasta ahí leemos y listo. Pasó como Abraham dijo, va a subir al monte, va a subir al monte con su hijo, va a ofrecer el holocausto y van a volver juntos. Sin embargo, pues el capítulo no termina ahí, sigue el versículo 15. Y es donde leemos que Dios da la declaración de la confirmación de su promesa, de su pacto. Y dice, versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y ese versículo es clave. Sin embargo, podemos pensar que, bueno, chévere porque Isaac no murió, pero aún así había
una exigencia de Dios. Es decir, Dios le exige su hijo a Abraham no porque quiso, sino como Dios exigía algo del humano, algo de este hombre Abraham, y era lo que él más amaba. Sin embargo, al ver la obediencia de Abraham, lo detiene porque no es el hombre el que puede satisfacer a Dios, sino es Dios el que debe ofrecer él mismo el sacrificio que es para él, porque es el único que se puede satisfacer. ¿Qué somos nosotros? Sino creaciones. ¿Qué era Abraham sino un anciano con un hijo ahora? Bueno, con dos. ¿Qué era? Sí, tenía muchas riquezas, tenía mucho ganado y pues, poseía ya la tierra de Canaán, pero ¿qué era? ¿Qué podía ofrecer él para satisfacer a Dios? Si las demás personas ofrecían a sus dioses a sus hijos, y eso no lo satisfacía, porque debían hacerlo cada año o cada vez, según la cultura de esos tiempos. Así que no era suficiente. Entonces es Dios el que... Dios exigía un sacrificio, pero es Dios también el que provee ese sacrificio. Y eso es clave. Y la confirmación de esa promesa está ahí en el versículo 18, que dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y el jueves anterior leímos que en tu simiente se refería a Isaac. A Isaac. Es decir, no me has rehusado tu hijo. Bueno, en tu simiente, en tu prole, en tu descendiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces está ahí Dios confirmando su promesa. Y si nosotros seguimos leyendo, en el capítulo 24 habla acerca de la esposa de Isaac. Bueno, se va acercando cada vez más al cumplimiento de esta promesa. Después de 20 años es que Isaac tiene a sus hijos, a Jacob y Esaú, para el capítulo 25. Pasaron 20 años. 20 años de tomar a su esposa y de tener a hijos. Y al final de la vida de Isaac leemos las palabras que él le da a Jacob. Está por allá en Génesis capítulo 27, capítulo 27, versículo 27 hasta el 29. Dice así: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Sabemos cómo sucedió esto. No nos vamos a adelantar al siguiente mensaje, pero quiero que se fijen en el versículo 29, al final, dice: malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y si prestamos atención al inicio, fueron las mismas palabras que se le dieron a Abraham. Capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así que es en Isaac, luego en Jacob, y continúa. Dios cumple su palabra a través de Isaac, luego Jacob. Luego las naciones son bendecidas y Jacob tiene unos hijos, las tribus de Israel. Y luego vemos cómo a través de esas tribus, a través de un hijo de Jacob, es bendecida toda la tierra, o muchas naciones por lo menos. Y esto es en José. Es un hijo de Jacob, y Dios lo usa a él para que todo el imperio egipcio no sufra necesidad en la sequía que hubo, y además las demás naciones, como Canaán. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que al final, el último descendiente de Abraham es en quien se cumple la promesa, o es el cumplimiento final de la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 16.
Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que cuando hablamos de Isaac, por allá en Génesis capítulo 22, cuando decía que en el versículo 18, que en tu simiente serán benditas todas las naciones, hablamos que en su descendiente, en Isaac, serán benditas todas las naciones. Pero a la final es en Cristo. En Cristo es en quien son benditas todas las naciones. Y si nosotros nos preguntamos cómo fue, tal vez ya sabemos la respuesta: en la cruz, muriendo en el madero, en lugar de nosotros, ¿cierto? Pero si vemos la historia de Isaac, al parecer todo terminó bien en el capítulo 22. Todo terminó bien porque él no fue entregado en sacrificio, sino fue un cordero. Pero no pierdan Gálatas 3, vayan a Génesis 22. Leemos en el capítulo 22, versículo 14, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provista. Vemos que Abraham le pone a ese monte que Jehová proveerá. ¿Por qué él no le puso Jehová provisto? O ya proveyó. Porque Abraham tenía en mente que un cordero no era suficiente. Abraham tenía en mente que para el cumplimiento del tiempo, pues hacía falta satisfacer aún más las exigencias de Dios. Así que ya en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su hijo y lo entrega como sacrificio. Lo entrega como sacrificio porque Dios exigía. Como Dios exigía ser satisfecho. Y ningún hombre puede hacerlo, sino que debe ser Dios mismo. Entonces Abraham apuntaba a que aún faltaba un sacrificio por hacer. Y al igual que al primero, es Dios el que lo va a proveer. Y ese es el Señor Jesucristo. Ya no es el hijo amado de Abraham, sino que es el hijo amado de Dios. Ya no es el único hijo de Abraham, sino que es el unigénito del Padre. Es en Jesucristo en quien se cumple la promesa hecha a Abraham. Entonces Jesucristo debe dar una perfecta obediencia a Dios, pero a la vez Él debe dar su vida como sacrificio, su vida en sacrificio. Y bueno, si nos ponemos a pensar nosotros, como que dónde encajamos o dónde entramos, ¿cierto? Porque no somos descendientes de Abraham, menos somos descendientes de Isaac, y mucho menos de Jacob. Si alguno lo es, no creo. Menos. Entonces como que ¿dónde encajamos nosotros? ¿Dónde entramos? ¿Por qué nos congregamos a escuchar esto? Incluso es en Jesús en que se cumple finalmente la promesa. Entonces ya no hay más promesa después de Jesucristo. Es en Él el que se cumple. Él es el cumplimiento. Así que es como si nosotros quedáramos fuera o nada que ver. Y es ahí donde debemos seguir leyendo la Escritura. Es ahí donde debemos seguir leyendo la Escritura, y por eso les dije que no perdieran Gálatas. Y si leemos todo el capítulo, al final del capítulo 3, dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y es ahí como que donde entramos nosotros. Pero no porque hubiéramos sido descendientes, no porque hubiéramos sido mejores que Isaac, mejores que Abraham, mejores que Jacob, o mejores que el pueblo de Israel, sino que nosotros, el hecho de ser incluidos en la promesa, herederos de la promesa, o incluso descendientes de Abraham, es por Cristo. Es por Cristo. No depende de nosotros o de nuestros antepasados, sino depende de Cristo. Y ahí dice claramente: si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Si estamos en Cristo, somos descendientes de Abraham. Y recalco que no de sangre, no. Yo no creo, yo no. Pero somos descendientes de Abraham, o somos linajes de Abraham, pero en el hecho de herederos según la promesa. Herederos según la promesa.
Así que a la final nosotros somos incluidos. Aunque antes eso era exclusivamente para Isaac y por su descendencia, es en Cristo en que nosotros somos incluidos. Es en Cristo en donde nosotros somos incluidos. Pero vean el versículo 29 que hay una condición. ¿La condición cuál es? Si ustedes son de Cristo. Si vosotros son de Cristo. Si vosotros sois de Cristo. Esa es la condición. Hay una condición. Entonces, si ustedes son de Cristo, entonces ciertamente son descendientes de Abraham y además son herederos de la promesa. Y herederos según la promesa. Así que la condición es creer en el Señor Jesucristo como el sacrificio que Dios entregó para satisfacer esa enemistad que teníamos con Dios por ser pecadores, y además es en ese sacrificio ser justificados, no por algo que hayamos hecho, sino por ese sacrificio, por el Señor Jesucristo. Entonces es solamente por eso en que entramos a ser herederos de la promesa, somos incluidos por la fe en la promesa. Y veamos la inclusión o el hecho de la promesa, es ser bendecidos y ser de bendición. Es decir, recibimos una gran bendición y ser parte del pueblo de Dios, tener una ciudadanía celestial, tener una vida y una vida eterna por Cristo Jesús, en y por Cristo Jesús. Eso es de bendición. Es decir, bendición no era simplemente o no es simplemente materiales o riquezas o ganados o posesiones o tierras, no, sino que eso ya es una gran bendición. Y además somos bendecidos y debemos ser de bendición. Debemos ser de bendición. Recordemos la promesa: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Y cómo somos de bendición entonces? Nosotros somos de bendición de la misma forma que Abraham fue de bendición para las otras familias, de la misma forma que Isaac fue de bendición para las otras familias, de la misma forma que Jacob fue de bendición para las otras familias, de la misma forma que José fue de bendición para las otras naciones de la tierra. Y la forma en que ellos fueron de bendición para las otras familias y naciones era mostrando a nuestro Dios, nuestro gran Dios. Era mostrando a Dios que es grande, que es poderoso, que es el Señor de todo. Y ahora nosotros somos de bendición de la misma forma, mostrando las grandezas de nuestro grande Dios a través del Señor Jesucristo. Somos de bendición para las otras naciones, para las otras personas, para las otras familias, predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Y no solamente con nuestras palabras, con nuestro diario vivir. De esa manera somos de bendición. De tal forma que todo aquel que en él crea será salvo. Y de tal forma que todo aquel que no crea, pues ya ha sido condenado. Así que somos incluidos por la fe en la promesa, en ser bendición y ser bendecidos y ser de bendición, y en esperar una tierra donde moraremos todos los hijos de Dios. Una tierra que de hecho Abraham la esperaba también. La tierra de Canaán era una sombra de lo que había de venir. Las promesas hechas a Abraham y a través de Isaac eran sombras de lo que había de venir, y esto es Cristo. Y bueno, hemos recibido, ahora somos incluidos en esa promesa y somos herederos de Cristo, somos herederos de Dios, y somos herederos de una tierra no pasajera, sino de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, en la presencia del Señor, pero por una eternidad, gozando de la presencia de Dios, de la presencia del Señor Jesucristo, por toda la eternidad. Así que, aunque Isaac es el hijo de la promesa, a la final es Cristo el hijo de la promesa. Y a la final, parte de esa promesa somos incluidos nosotros por la fe en Jesucristo. Así que si alguna enseñanza por la cual nos
vayamos hoy a nuestras casas, hasta el domingo que volvamos y por toda nuestra vida, es que estamos incluidos en la promesa, en el pueblo de Dios, en las bendiciones de Dios, que comenzó desde hace mucho tiempo y desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan y somos parte de ese plan. Eso debe ser indescriptible, porque como nosotros hombres, pecadores, somos criaturas cambiantes, débiles, con enfermedades, somos parte del plan que Dios ha hecho para toda la humanidad. Somos parte del plan que Dios ha hecho para que su nombre sea glorificado. Eso debe ser impresionante, y es impresionante. Entonces nuestro deber es que ese plan continúe, porque ni Sara, ni Agar, ni siquiera el sacrificio que iba a dar Abraham fueron obstáculos para el plan de Dios. Así que aunque queramos o no, somos parte de ese plan de Dios, parte de que su nombre sea glorificado, y eso va a ser hasta que Él vuelva. Jesucristo es el Señor de la promesa, y por Él somos incluidos en la promesa y somos herederos de Dios. No vamos a heredar una tierra, no vamos a heredar una riqueza, no vamos a heredar un país o una nación. Vamos a heredar una eternidad de gloria en la presencia de Dios. Así que oremos para que sea el Señor bendiciéndonos cada vez más, recordándonos el Evangelio, recordándonos por qué estamos vivos aún, recordándonos que si morimos, ¿por qué morimos? Amado Señor, Padre Santo, gracias porque tú eres fiel a tu palabra, y aunque demandaste un sacrificio que parecía que no se podía cumplir esa promesa que habías hecho, aún así, aunque tú exigiste sacrificio, tú mismo fuiste el que lo proveyó. Tú has provisto sacrificio, y no solo el Cordero a cambio de Isaac, sino al Señor Jesucristo a cambio de nosotros, sino al Señor Jesucristo a cambio de nuestra vida, sino a su vida justa y perfectamente obediente a ti, a cambio de nuestra vida injusta, pecadora y desobediente a tu palabra. Tú has provisto, Señor, un sacrificio por el cual podemos vivir delante de ti para tu gloria, por la cual tenemos vida y una vida en abundancia, una vida eterna. Tú has provisto de un sacrificio perfecto y un sacrificio perpetuo, pues el Señor Jesucristo entregó su vida una vez y para siempre. No morirá cada año, no morirá cada vez que pequemos, sino fue una vez para siempre. Y lo que tú demandas de nosotros es santidad, es obediencia a tu palabra y es obediencia a predicar este evangelio que nos has dado y que hemos creído a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, y que de esa forma sean bendecidas hasta que tú vuelvas. Te pedimos, Señor, que como iglesia nos fortalezcas, pongas en nosotros ese querer y ese hacer por tu buena voluntad, pongas en nosotros ese amor por tu palabra, por tu evangelio y por tu obra. Esa obra que has iniciado aquí y en cada uno de nosotros, y que vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Te oramos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia del Señor ya nos ha bendecido, ya ha provisto, que nos siga bendiciendo, que lo siga bendiciendo, que lo siga guardando, y nos vemos el domingo para adorarle en congregación.